de motilidad y después vamos a arrancar con la parte de reproducción. Miren, vieron que ustedes vieron ayer con la profe los distintos mecanismos que tenían las bacterias obviamente para moverse. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Ninguna? Yo no me he podido conectar. Bien. Acuérdense, chicos, que les he pasado, chicas, creo que son todas mujeres, sí. Les he pasado el enlace de la carpetita de todos los videos. No sé si se han podido meter, ahí están siempre todas las clases ordenadas para que ustedes puedan seguir, digamos, la cronología de las clases, y si no se pueden conectar y se pierden algunas, se fijan siempre en ese listadito. ¿Todos tienen ese enlace de la lista de reproducción? Sí. Bien. Bueno, traten de por lo menos, si no pudieron estar en la clase, poder ponerse al día con los videitos para no atrasarse, para que después no se les haga una pelota. Bueno, a ver, con la profe Gaby vieron que habían algunas bacterias que se podían mover por flagelos, ¿sí? El flagelo en realidad es la forma más común de motilidad que puede tener, digamos, a través de un apéndice. Que en realidad vieron ejemplos puntuales de este flagelo, por ejemplo, en las espiroquetas, que les dice que tiene un flagelo axial, o sea, en la parte de atrás, que es perpendicular a la bacteria, que incluso puede estar envuelto en una pequeña túnica. ¿Por qué les pone como excepción? Porque generalmente el flagelo de la célula procariota, recuerden que no tenía nada que lo envolvía, era un flagelo de tipo desnudo, formado por una proteína que se llama flagelina. Esto lo hemos visto en la primera unidad, que lo han visto ustedes con la Dani, ¿sí? La flagelina, que es la proteína que forma un flagelo de la célula procariota, a diferencia de la célula eucariota, que tiene una estructura 9+2, microtubular, este está desnudo. Entonces la espiroqueta me lo da como ejemplo, ¿sí? Porque tiene justamente un flagelo como envuelto, como en una túnica o a través de la membrana. Sin embargo, van a haber otras bacterias que se van a mover mediante otros mecanismos. A ver, hay millones de mecanismos. Les menciono, ¿ahí siguen viendo la pantalla blanca o el power? Nunca sé qué comparto. La pantalla blanca. Bien. Bueno, no importa. En el Power que tenían ayer, ya igual enseguida le presento la pantalla si no la cambio ahora. Tenían también algunos ejemplos como las cianobacterias, que se desplazaban, quiere decir que se van a mover a través de la misma membrana, no tienen un apéndice de movimiento como los flagelos, o hay otras que flotan a través de vesículas de gas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen determinadas burbujitas adentro. O sea, el que flota, digamos, a través de vesículas de gas, quiere decir que acá tiene adentro vesículas que tienen gas, y si tiene más, va a elevarse más y por ahí elimina determinadas vesículas de gas, tiene menos, entonces empieza a descender. Obviamente esto me sirve en el agua, si no, no puedo flotar en el aire a través de estas vesículas de gas, pero sí en el agua. Y las que se mueven por flexión lo que hacen es emitir como unos deditos, se llaman falsos pies o pseudópodos, que se ven como así. Entonces de esa manera genero el desplazamiento. Entonces la bacteria se mueve desde una dirección hasta otra, emitiendo como estos deditos por deslizamiento. El movimiento más complejo por ahí es el de la bacteria que tiene esta, o sea, el flagelo, porque les dice que una bacteria flagelada, miren, la vamos a dibujar de vuelta acá, puede dirigir el mecanismo de orientación dependiendo de un determinado estímulo. Supongamos que acá hay un determinado estímulo que es una toxina. Si esta bacteria tiene que dirigir su movimiento a través de carreras y después se frena, en esa carrera va a emitir un movimiento a través del gancho de este flagelo en dirección hacia los estímulos positivos y en contra de los estímulos negativos. Supongamos que si acá hay una toxina, la bacteria no se va a querer mover hacia acá, sino que si yo trazo una línea imaginaria, la bacteria va a querer moverse en esta dirección, o sea, en una dirección opuesta a donde está la toxina. Sin embargo, si yo tengo acá, por ejemplo, un estímulo positivo, supongamos, no sé, un nutriente, esta bacteria va a querer moverse en dirección de ese nutriente. ¿Sí? Cuando yo digo que la bacteria se mueve a través de carreras y paradas, es que hace una carrera como avanza, detiene,
chequea todos estos estímulos, ve en el punto en donde está y ve hacia dónde dirige su movimiento. Yo acá les he hecho el ejemplo de 2 movimientos superpuestos, podemos tener más. Y acá, para saber en dónde se mueve en esa primera carrera, si pensaron que iban a ver sumatoria de vectores nada más en física, no, también es un concepto aplicable a las otras materias. En esta dirección va a dar su primera carrera, digamos, en contra de las toxinas o de los factores negativos y a favor del movimiento, digamos, de algunas sustancias positivas como sería un nutriente. Entonces, da con ese flagelo un movimiento, una carrera, y se para acá. Y vuelve a chequear. En este nuevo punto, esta bacteria va a volver a testear y va a decir, bueno, voy en dirección ahora a este nutriente y en contra de esta toxina, que ahora fíjense que la flechita va a ser más cortita porque es un nuevo flagelo, entonces va a dar una nueva carrera y va a terminar acá. Y ahora parada acá nuevamente va a volver a chequear y se va a ir acercando como dando un giro. Fíjense, esta bacteria va a tener que hacer como un giro así para acercarse al nutriente, porque se quiere acercar al nutriente pero alejarse de la toxina. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé, Sofía, que no escuchaste. Que dice que se quedó sin conexión. Perdón, acabo de abrir el chat. No, lo del principio era. ¿De los tipos de movimiento? No, apenas empezó. Ah, no, lo que les La dije apenas. explicación la escuché toda. Bien, no, igual no te preocupes que queda grabado, pero que lo que les dije al principio es que se acuerden que siempre que se pierdan una clase o que no puedan estar, siempre en la listita de reproducción que yo les he pasado están todas las clases en orden, para que ustedes de última no pueden cursar un día, bueno, retomen o la vean más tarde a la clase o al otro día. Siempre por lo menos llevando las clases al día más o menos saben por dónde estamos, y la idea es que si uno le pasa cualquier cosa un determinado día, no se quede atrasado siempre eternamente, o sea, traten igual de ponerse al día con la clase siguiente y saben en el momento en donde pueden recuperarlo, ¿sí? Eso es lo que les dije al principio, para que no se atrasen, ¿sí? Para que no se les haga después bola al final. ¿Eso era lo que no escuchaste? Sí. Bien. Bueno, ¿se entendió entonces esto de motilidad, de movimiento, o hay alguna duda más de este tema? Yo lo que no había entendido era lo de polaridad, o sea, ahí le digo, voy a ver lo de polar reversible, polar unidireccional, eso. ¿El movimiento? Claro, esa parte era lo que no había entendido. Y en realidad el movimiento, a ver, espérate que te comparta el Power. Así lo vamos viendo. Ahí lo ven, ¿no? Sí. Esto que estábamos viendo recién del movimiento, digamos, que una bacteria hace en dirección a un determinado estímulo, lo hace a través de distintos movimientos. Esto es lo que me describe los flagelos perítricos o polares. Quiere decir que hay veces que yo tengo muchos flagelos que están en la periferia, entonces pueden redireccionar el movimiento. Esto que ustedes están viendo acá son varios flagelos. No sé si alcanzan a ver que hay varios hilitos. Perítricos es porque están en la periferia. Y hay muchos. Hay bacterias, tienen un dibujito que deben haber visto como ejemplo de bacterias dentro del grupo de las eubacterias, que se llama Helicobacter pylori. Tienen un dibujito en el cuadernillo de Helicobacter pylori que les sale como una forma de un flagelo y tiene un montón de colitas, o sea, un montón de flagelos. Los flagelos perítricos son flagelos que en realidad están en el extremo y me está mostrando un determinado tipo de movimiento. Por ejemplo, si esta bacteria quiere girar, al tener varios flagelos en la periferia, le puede servir porque uno se puede mover en una dirección, el otro en otro, el otro en otro, entonces por eso puede alcanzar este movimiento circular. ¿Sí? O sea, ser un flagelo perítrico es que está en la periferia y que cada uno de ellos puede dar latigazos como para lugares distintos, porque tengo varios. En cambio, cuando hay uno solo y es polar, por eso acá me muestra un solo flagelo, una cosa es que ese flagelo polar sea reversible, quiere decir, puedo girar para un lado o para el otro, porque puedo girar como tirabuzón y dirigir el movimiento hacia un lado, y si lo da para el otro, puede invertir el movimiento. En cambio, el unidireccional
solo se va a mover hacia un sentido. Entonces, se mueve hacia allá y si quiere retroceder va a tener que dar como todo un giro y dar la vuelta, porque siempre es como un auto que va para adelante pero no puede hacer marcha atrás. En cambio, el polar reversible es como que avanza y puede retroceder, como hacer marcha atrás, al mover el flagelo para el otro lado. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Imagínenselo como esto, ¿sí? Como un auto que va en una sola dirección, este que va en dos direcciones, y esto como si yo tuviera ruedas en distintos sentidos de dirección. Entonces por ahí activo una rueda que va para la derecha, otra para la izquierda, sin doblar un volante, sino que tiene direcciones distintas. Obviamente han sido beneficiados algunos de las bacterias que tienen flagelos perítricos, pero siempre y cuando los necesiten, porque hay bacterias que en su accionar o en su movimiento van como siempre en una única dirección, entonces por ahí no necesitan tener muchos en la periferia, sino que les basta con un único flagelo para direccionar el movimiento. ¿Sí? Sí. Y lo que vimos recién, que sería un ejemplo unidireccional. No, es el ejemplo del mecanismo de motilidad. Vieron que cuando nosotros vimos estos tipos de motilidad, la bacteria flagelada, que también puede ser no solo esta bacteria, sino la espiroqueta, que también tiene un flagelo, les dice que se mueve a través de carreras y paradas. Entonces lo que yo les estaba mostrando en el dibujito es cómo orienta, o sea, la orientación de ese movimiento a través de una carrera y una parada. Ya sea que el flagelo sea polar, reversible, irreversible, o sea, en cualquiera, es el tipo de movimiento que tienen. Vieron que ustedes después de esto vieron los tipos o los mecanismos de orientación y la taxis, o el reconocer el movimiento o la dirección, lo hace dependiendo de un estímulo. Entonces, si es positivo me acerco, si es negativo me alejo, ya sea que tenga uno o más flagelos. ¿Sí? El ejemplo que estábamos viendo es de cómo se mueve en realidad. Yo les puse en ese ejemplo un flagelito solo, pero podrían haber varios flagelos en simultáneo. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, empezamos entonces, chicas, con el tema de hoy. Lo que vamos a, en realidad a ver hoy, introducir hoy, es la reproducción y la nutrición. Y les digo introducir porque hay una partecita que la vamos a ver la semana que viene, porque antes nos vamos a mandar a hacer un trabajito de orden y de resumen de esta nutrición de las bacterias para poder después desarrollarlo la semana que viene. Además, el contenido que vemos en los tipos de nutrición de las bacterias es un contenido que hasta donde lleguemos hoy es un contenido en común entre los dos grupos, o sea, técnico y odonto, pero la semana que viene vamos a continuar en la parte teórica con los tipos de nutrición solo con los chicos de odonto. Los chicos de técnico van a estar haciendo algo en paralelo porque toda esa última parte no entra. ¿Sí? Entonces, nos vamos a terminar hoy con la unidad, pero vamos a llegar hasta el punto que tienen en común. No vamos a terminar con la unidad de odonto, perdón, técnico sí la va a terminar como la parte teórica, salvo que nos queda el cuadrito de repaso del final. Bien, entonces, el tema de hoy, que es cómo se reproducen las bacterias y cómo se alimentan, es como el complemento de lo que nos faltaba de la organización celular, porque la organización celular nosotros vimos, bueno, ya sabemos para qué sirve una membrana, para qué sirve una pared, porque una bacteria necesita tener por ahí material cromosómico y extra cromosómico extra, como son los plásmidos, tiene ribosomas para sintetizar sus proteínas, o sea, con Gaby vieron toda la organización que tiene cualquier bacteria, que ya lo habíamos visto en célula, lo que pasa que el repaso es para ampliar la diferencia entre arcaea y entre las bacterias, ¿sí? Las eubacterias. Bien, ahora, cualquiera de las dos, tanto las eubacterias como las arqueobacterias, sabemos que con respecto a su proceso de reproducción, tienen un proceso de reproducción que no genera variabilidad genética, entonces necesitan un complemento para generar esa variabilidad. El mecanismo de reproducción de las bacterias, como nosotros ya habíamos visto, es el proceso de fisión binaria. La fisión binaria o bipartición es que una célula sintetice exactamente una misma molécula de ADN idéntica y después genera una célula exactamente igual. Y después de todo eso se va a partir en dos. ¿Sí? Eso era la bipartición o fisión binaria. Es más, es un mecanismo tan simple que cuando yo hablo de la reproducción directamente de la célula procariota, ni siquiera la puedo llamar mitosis, porque en la mitosis se formaba todo un aparato mitótico que no se arma en la bacteria. Entonces, incluso si yo quiero decir, bueno,
¿Cómo se divide una célula procariota? Y una célula procariota se divide a través de un proceso que se llama amitosis. ¿Y cómo se divide una bacteria? A través de fisión binaria. Bueno, pero una bacteria es una célula procariota, o sea que al fin y al cabo le pusieron nombres distintos a la misma cosa, porque fisión binaria es cómo se divide una bacteria, amitosis cómo se divide una célula procariota, pero como una bacteria es una célula procariota, es lo mismo. O sea que lo mismo también que vimos como amitosis, y que tenía el nombre de fisión binaria o bipartición en la unidad de ciclo celular, tiene que ver con este mecanismo de reproducción. Bien, ahora, como la bacteria se reproduce de forma sexual y no se reproduce de forma sexual, todas las copias que saca son copias exactas. No tiene forma de generar variabilidad. Y si yo no tengo forma de generar variabilidad y no tendría otros mecanismos más que la reproducción, ustedes imagínense que en la Tierra primitiva, donde estaba ese ancestro universal o Luca, si se hubiese dividido y solo hubiese generado copias exactas, iguales, fieles, como si la ADN polimerasa nunca se equivocara y siempre replicara exactamente el mismo material, nunca hubiesen evolucionado. Y de hecho, nunca hubiese existido más que otro tipo de bacteria que esa bacteria ancestral. Y no solo eso, sino que ninguna célula eucariota existiría en el planeta. O sea, menos nosotros, ni siquiera hubiese existido la teoría endosimbiótica. Entonces, es obvio que las bacterias, además de reproducirse de forma sexual, tienen que tener otros mecanismos para generar variabilidad. Y que esa variabilidad les permita en realidad generar formas nuevas de vida que vayan cambiando, se vayan adaptando a ambientes distintos y no por nada las 2/3 partes del planeta de seres vivos está poblado por bacterias y llevan 3.800 millones de años de evolución y no ha decaído. O sea, siguen siendo, digamos, constantes en el tiempo y generando variabilidad. Entonces, la fuente de variabilidad genética de cualquier molécula de ADN que se replica, nosotros ya sabemos que es la mutación. Una mutación es un cambio en la información genética o en el ADN que me mete algún dato o me saca algún dato, algún gen, y gracias a eso yo no codifico exactamente el mismo tipo de proteínas. Por ende, esa nueva proteína puede codificar una característica que en esa bacteria no existía. Esa característica que no existía puede perjudicarla. Y por ende, ¿qué le va a pasar a esa bacteria si la perjudica esa mutación? Se muere, obviamente, y la mutación quedó con ella. Se muere y chau. Ahora, si una mutación espontánea en una bacteria le genera una característica que la hace más apta, obviamente se va a reproducir. Y como las bacterias se reproducen a una alta tasa de reproducción celular, rápidamente esa característica va a invadir a un montón de otras bacterias que si sigue siendo positivo lo va a seguir pasando a la descendencia. Es más, si ustedes recuerdan la unidad 1, nosotros vimos que dentro de los tipos de células en la Tierra primitiva, existía la mayoría de las bacterias que se supone, porque hay distintas teorías, se supone que eran heterótrofas y que obtenían en realidad los nutrientes a través de lo que se formaba espontáneamente por la energía solar. O sea, la energía solar permitía el calor o la temperatura adecuada y esa atmósfera primitiva hacía que las moléculas solitas se juntaran y formaran compuestos orgánicos, y esos compuestos orgánicos hubieran sido los nutrientes de las primeras bacterias. Sin embargo, se postula que la primer cianobacteria fue una cianobacteria que se originó por una mutación espontánea que hubiese originado como proteína o como característica externa la presencia de clorofila con la capacidad de recepcionar esa energía lumínica y esa misma poder producir un compuesto orgánico a través de fotosíntesis. Obviamente, esta mutación fue tan beneficiosa que se empezó a reproducir, se pobló de cianobacterias, incluso liberaron oxígeno al ambiente y le dieron la posibilidad de que otras bacterias, a través de otras mutaciones espontáneas, pudiesen originar otra característica nueva, como por ejemplo la respiración celular. Entonces, ¿una bacteria genera copias o se reproduce? Solo a través del proceso de fisión binaria. Pero algunos mecanismos, como las mutaciones, van a generar información genética extra que puede pasar a la descendencia y que siempre lo va a hacer esta mutación, porque se va a incluir y va a pasar por fisión binaria, de una forma vertical. Quiere decir, una bacteria se divide en dos. Eso es vertical. Reproducirse es vertical. Si yo hablo, como vimos en genética, o sea, tengo en la reproducción sexual 2 individuos, generación parental, F1, F2, es vertical, va pasando las características a la descendencia. Pero
Las bacterias tienen una posibilidad que no tienen las células eucariotas o no la mayoría de ellas, de transferir información de forma horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Pasarle información a la célula vecina. Es algo que por sí es rarísimo. Es decir, es como si yo tuviera a alguien al lado, lo toco así como jugando a la mancha y le paso ADN. O sea, es algo que en nosotros no existe. No tengo otra forma de pasar ADN, sino es a través de la reproducción. Pero estas bacterias sí pueden, a sus células vecinas, y no dividiéndose, pasarle información genética. Y esto lo hacen a través de 3 mecanismos: la conjugación, la transformación y la transducción, que son los mecanismos que vamos a ver ahora. En el proceso de conjugación interviene la presencia de una prolongación citoplasmática, que la vieron ayer con Gaby dentro de los apéndices que puede tener una bacteria, que se llama pilus. El plural de pilus es pili, ¿sí? O sea, ojo con esto porque en latín es como que las S están al revés, es el pilus y los pili. Como yo acá estoy viendo uno solito, es un pilus. Y ese pilus se secreta gracias a la presencia de un plásmido que me codifica para que se forme este puentecito citoplasmático, y algunas bacterias que son portadoras de plásmidos, que era este material genético extracromosómico, replican este material genético y a través del pilus le pasan una información genética hacia una célula que no lo tenía. A esta célula se la llama célula positiva, dadora o masculina, y a esta se la llama célula receptora, negativa o femenina, porque no tiene el plásmido y es la que lo puede recibir. Como este plásmido le impone algunos genes a la bacteria, que incluso más tarde hasta este plásmido se puede incorporar en el material genético, es como que yo le estoy pasando genes a otra bacteria y estoy haciendo que esa otra bacteria tenga más características, o sea, tenga más genes incluidos. Entonces estoy generando variabilidad genética. Y lo estoy haciendo horizontalmente, no vertical. Estoy pasando información, pero estoy generando variabilidad. Entonces, de alguna forma, hay algunos autores que dicen que este mecanismo es como si sería una reproducción sexual en las bacterias. ¿Por qué se los pongo así entre comillas? Porque en realidad no existe la reproducción sexual en las bacterias. O sea, claro está que no hacen fecundación, no forman gametas, nada, pero como el fin de la reproducción sexual en un organismo que se reproduce de esta forma es generar variabilidad, es como que, bueno, las bacterias no se reproducen sexualmente, pero como hacen conjugación y con eso ganan variabilidad, hay algunos autores que se han atrevido a decir que estas bacterias son masculinas y estas femeninas y que es una forma de reproducción sexual. Que obviamente llega hasta esa comparación, porque en el momento que este plásmido pasó a la otra bacteria y la otra bacteria ya lo tiene, entonces ahora las dos células son positivas o masculinas, ¿sí? Esto no existe obviamente en la reproducción sexual, no es que el sexo masculino le pasa las gametas y listo, y el femenino se transforma en masculino, ¿sí? Es una homología. Algunos autores la usan, otros no, pero la realidad es que Curtis sí lo usa, entonces bueno, por eso ustedes lo tienen que conocer. ¿Hasta acá alguna duda con este proceso? Con estos pilus en realidad que habían visto que ya lo habían visto con Gaby. No, profe. ¿No? Bueno. Pasemos entonces ahora con el siguiente mecanismo, que se llama mecanismo de transformación, y es así de sencillo como lo están viendo. La transformación es la adquisición de material genético desde el medio hacia una bacteria. Fíjense que acá pasaba de una bacteria a una bacteria. La transformación es la bacteria tiene receptores específicos para absorber un material genético que está en el medio. Lo recepciona, lo incluye y lo mete. Ahora, ¿de dónde sale este plásmido flotando en el aire? Obviamente no existe material genético en el medio, no es que la Tierra de repente la tiene ADN. Este material genético solo puede haber salido de la muerte de otra bacteria. Entonces supongamos que acá había una bacteria que estaba dentro de un organismo, qué sé yo, y un hospedador la mata, o sea, su sistema inmune la degrada, revienta, explota, o por una infección viral entró en un ciclo lítico y estalló, y libera esto al medio. Este material genético puede ser absorbido por esta bacteria, ¿sí?
no es que siempre hay material genético, sino que en determinadas oportunidades donde algunas bacterias se hayan muerto y hayan dejado plásmidos dando vuelta y haya bacterias que tengan receptores, lo pueden incluir, lo meten e incorporan material genético absorbiéndolo desde el medio. Y por último, la transducción es el mecanismo de pasaje de información genético de una bacteria a través y mediada por un virus para poder incluir ese material genético. Y esto es importante porque este proceso de transducción requiere pasaje de información de una bacteria a otra, pero siempre con mediación de un virus. Fíjense que como vimos recién, acá el pasaje es de una bacteria a una bacteria, pero el pasaje de una bacteria hacia una bacteria lo hizo la misma bacteria a través de un virus. En este caso, en la transducción, es el virus el que porta el material genético y lo pasa a la otra bacteria. Fíjense, por ejemplo, esta es una bacteria y este es un virus que incluyó su material genético adentro, ¿sí?, de la célula. Como nosotros ya sabemos, este virus puede incluirse en el material genético de la bacteria a través de un ciclo lisogénico o a veces puede entrar en un ciclo lítico y directamente degradarse y formar parte, digamos, de la nueva generación de virus, explotando la célula y saliendo un montón de copias. Cuando la célula se va a dividir y fragmenta, debido al virus, su propio material genético o replica su propio material genético, este virus puede incorporar cuando se está ensamblando pequeños fragmentos del cromosoma bacteriano y estos tienen como el ADN viral original. El que se haya quedado con un pedacito por error del ADN bacteriano puede incluirlo en otra bacteria que luego lo incorpora y al fin y al cabo este ADN de esta bacteria terminó por incorporar material de este. A mí la verdad que esta gráfica no es que no me guste, pero por ahí no sé si es del todo clara. Voy a hacerles un dibujito en paralelo para ver si se entiende un poquito mejor. Esperen que les comparta la otra pantalla. ¿Ahí la ven? ¿La pantalla blanca? Sí. Bien. Bueno, a ver. Vamos a hacérselos así más sencillo para que se entienda. Si esta es una bacteria con su material genético, vamos a hacerlo en distintos colores, y yo tengo un virus, vamos a hacer el virus, no sé, que está metiendo su material genético, pero tiene un material genético que vamos a pintar en rojo, y mete esa molécula de material genético, esto es infección viral, ¿sí? O sea, la bacteria adquirió este pedacito de material genético del virus. Bien, si esta bacteria con este virus, digamos, incrustado, inicia un ciclo de tipo lisogénico, va a incluir a este ADN de la bacteria. Entonces yo voy a tener, del virus, perdón, voy a tener el ADN bacteriano, que es el que tenemos en azul, y el pedacito rojo porque está incluido. Generalmente, cuando este individuo se reproduzca, o sea, esta bacteria va a generar copias de bacterias que van a tener también parte de su material genético y del cromosoma viral incluido, ese material viral incluido, porque está generando copias. Eso es lo que hacíamos en un ciclo lisogénico. Pero en un determinado momento este virus iba a ensamblar de vuelta, iba a sacar copias, y si inicia un ciclo lítico, esta bacteria va a generar un montón de copias de virus. Supongamos todas estas, bueno, ensambla las cubiertas y después cuando estalle, bueno, todos estos que son los virus van a salir hacia el exterior. Sin embargo, a veces este virus puede cortar mal, se los voy a hacer más grande nada más para que se entienda, uno de estos virus que se ensambla, y puede ser que dentro de este virus se quede con un pedacito
del cromosoma bacteriano. O sea que cuando Corti se ensambla, en vez de tener solo su material genético, tiene parte del material genético de esta bacteria que parasitó primero. Supongamos que este es un bacteriófago, por eso le dibujamos las patitas, y ahora va a parar a otra bacteria. Esta nueva bacteria, cuando este virus incluya su material genético, este virus va a incluir ese material genético y parte, o sea, un pedacito del cromosoma de esta bacteria, fíjense. ¿Por qué? Y porque la incluyó, la cortó, se llevó el virus un pedacito de ese material genético, y si ahora esta bacteria tiene otra vez un virus incrustado porque inicia un ciclo lisogénico, va a tener su ADN, que es el que está en verde, el ADN del virus, que es el que está en rojo, y un pedacito del ADN de otra bacteria, que es el que está en azul. Entonces, de esta manera yo puedo visualizar que estoy incorporando ADN de una bacteria, que es el que estoy viendo acá en azul, incluido en el cromosoma de la otra bacteria, que es la que veo en verde, pero a través de un virus. O sea, fue el virus el que ocasionó esto. Si no hubiera estado el virus, en realidad, obviamente no hubiera podido ser posible, porque si no tengo que formar a través del proceso, como por ejemplo de conjugación, ¿sí? Si no lo hago de esa manera, no lo hubiese podido pasar la información. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Perfecto. Entonces, sigamos con el accionar de algunas sustancias que afectan el proceso de reproducción, incluso de supervivencia de estas bacterias, porque si bien las bacterias siguen siendo recopadas, generando un montón de adaptación y variabilidad a todas las condiciones que existen, la verdad es que muchas de estas bacterias son de vida libre, otras son simbióticas y nos resirven para trabajar en conjunto con nosotros, pero hay muchas bacterias que son patógenas. Y estas bacterias patógenas causan enfermedades que muchas veces ocasionan la muerte, o por lo menos la morbilidad, que es la enfermedad de determinados individuos, y nosotros tratamos de controlarlos. Este control se lleva a cabo mediante unas sustancias que se llaman antibióticos. La verdad es que la palabra antibiótico es anti, o sea que voy en contra, y biótico viene de vida, o sea que cualquier sustancia que iría en contra de la vida del organismo que fuera sería un antibiótico. Sin embargo, es como que la bacteriología se acaparó este término y dijo, bueno, voy a dejarle el nombre antibiótico a los que son antibacterianos nada más, porque después se les empezó a decir, bueno, las sustancias que son antibióticos, pero de hongos, se les puso la palabra antimicótico, o que va en contra de un protista se le puso antiparasitario. Entonces, la verdad es que la mayoría de las veces yo digo la palabra antibiótico cuando en realidad es un antibacteriano, o sea, que va en contra de la bacteria. Hay distintos mecanismos de accionar de los antibióticos. La Facu les pide conocer 3 porque son los 3 ejemplos que me da solo el Curtis. Después dentro de la Facu van a ver otra definición en base a la farmacología que les va a ampliar un poquito esto y les va a mostrar el mecanismo específico de cada uno. Pero estos 3 que me describe Curtis son el antibiótico, que es una sustancia artificial que deriva de una natural, porque ojo, el primer antibiótico descripto, que fue la penicilina, es una sustancia natural que está presente en un hongo que se llama Penicillium notatum, que en realidad fue hallada accidentalmente por Alexander Fleming, un médico que estaba investigando otras bacterias y el crecimiento de la población de bacterias, y accidentalmente se le contamina una de las poblaciones o cultivos de bacteria con residuos de este hongo, y todas las bacterias empiezan a morir. Entonces, bueno, redirecciona obviamente toda su investigación y Alexander Fleming, que estaba estudiando otra cosa, terminó siendo conocido por su gran descubrimiento de este primer antibiótico. Este antibiótico natural que se halla de un hongo es el origen de muchos otros antibióticos, que en realidad muchas veces se los halla ya sea de hongos o de bacterias, pero después, bueno, artificialmente, obviamente yo fabrico un montón de sustancias, no es que ahora se mata un honguito cada vez que yo quiero fabricar penicilina, sino que se halló de ahí naturalmente y ahora obviamente se sacan copias. Ya que existe esta sustancia un montón más, hay algunas, como esta penicilina, que actúa directamente inhibiendo la pared celular. Si yo inhibo la síntesis de la pared celular, la bacteria sin pared celular no puede defenderse en el medio, no tiene esta estructura de defensa. Entonces,
al no tener esta estructura de defensa, no puede regular el medio, y al no poder regular el medio, se termina muriendo. Sin embargo, hay otras bacterias que actúan los antibióticos en la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, o sea que no me mata a la bacteria, sino que al evitar la síntesis de ácidos nucleicos no se puede replicar. Eso quiere decir que si yo tomo, no sé, una trimetropina, un nitroimidazol, o sea, cualquier tipo de antibiótico que esté dentro de estos grupos, lo que hacen es inhibir a la bacteria para que sintetice un ácido nucleico. Entonces las bacterias que están adentro mío, mi sistema inmune las va a tener que degradar. Y después, cuando se quieran dividir, las que sobrevivieron del sistema inmune no lo van a poder hacer. Entonces, freno la replicación y después mi sistema inmune las tiene que matar. Lo mismo pasa con la familia de antibióticos que inhiben la síntesis proteica. Porque puede ser que el ácido nucleico se replique, pero cuando yo freno la síntesis proteica no va a expresar nada, o sea, no va a sintetizar enzimas, no va a poder expresar proteínas en la membrana, o sea, quizás se divide, pero no va a llegar a sintetizar ninguna proteína que le sirva para sus características. Al fin y al cabo, ya sea por cualquiera de los tres mecanismos, termino inhibiendo o la primera generación de bacterias o la segunda y dejo que el sistema inmune lo saque, nos ayude. Ojo con esto, porque hay bacterias que son resistentes justamente a estos antibióticos, y la resistencia a los antibióticos se da por un determinado plásmido que, por ejemplo, está presente en esa bacteria, y esa bacteria que es resistente, porque tiene el plásmido, el antibiótico no la va a poder degradar. O sea que hasta que no llegue una célula de mi sistema inmune a sacarla, va a seguir estando ahí siempre, ¿sí? Hasta que el sistema inmune la erradique. Entonces, las bacterias que son resistentes a los antibióticos necesitan de nuestro sistema inmune, y por eso es importante que las que sí son sensibles a los antibióticos, cuando uno empiece un tratamiento antibiótico, lo continúe hasta el final. Si yo lo interrumpo y digo, ahora no voy a tomar más el antibiótico, pues ya está, ya lo tomé 2 días y me siento re bien. Sí, claro, el problema es que te sentís re bien porque empezó una mejora, pero dejas de tomar el antibiótico y las células del sistema inmune no pueden ir en contra de todas las otras bacterias. Las poquitas que quedaron resistentes le empiezan a pasar los plásmidos a las otras y chao, arman un combo mortal y después tienen una reinfección que se tienen que poner una bomba para poder matar a las bacterias que quedaron. Entonces, bueno, eso es el motivo por el cual no se tiene que suspender ningún tipo de tratamiento con ningún antibiótico y tomarse los 5, 7, 10 días, bueno, los días obviamente que estén prescriptos. Bueno, antes de empezar con la otra parte de nutrición, ¿alguna duda de reproducción, de resistencia, de antibióticos? No. Bueno, chicos, entonces ahora lo que vamos a ver y describir en estos minutitos son las formas básicas de nutrición que llevan las bacterias. Vieron que nosotros habíamos descrito a los organismos como en autótrofos y heterótrofos, desde el inicio. O sea, el que llevaba a cabo el proceso, por ejemplo, de fotosíntesis, y el que llevaba a cabo el proceso de obtener alimentos de afuera, ¿sí? Y gracias a obtener esos alimentos desde afuera, lo llamábamos heterótrofo. Sin embargo, una clasificación correcta, y porque acá en las bacterias existen un montón de tipos de formas, yo tengo que ver primero de dónde obtengo la fuente de energía y de dónde es la fuente de carbono, que en realidad es la fuente de materia que yo necesito, porque nosotros somos sistemas abiertos. Necesitamos materia y necesitamos energía. Tenemos que ver de dónde sacamos esa materia y de dónde sacamos esa energía. Hay 2 lugares posibles en la naturaleza del cual los organismos obtienen la energía: o de la luz o de los compuestos, o sea, los compuestos químicos. Si la energía viene de la luz, yo al organismo lo llamo fotótrofo. Si la energía viene de una sustancia química, la llamo quimiótrofo. Esto con respecto a la energía. Con respecto a la fuente de materia, de la cual yo voy a sacar el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, las bases, digamos, para poder sintetizar una nueva cadena, puedo obtenerlos a través de compuestos inorgánicos, como sería un ejemplo el dióxido de carbono, y como esto, la mayoría lo obtienen del medio terrestre, pero muchos del aéreo. Es más, el dióxido de carbono mismo sale incluso del agua o del aire, no de la tierra, pero en realidad la primera vez que describieron a todo este grupo de nutrientes,
le pusieron el prefijo lito por litófera, que es la parte de la corteza terrestre. A este grupo de organismos se los llama litótrofos, ¿sí? Porque lo sacan de la litófera. En cambio, los que sacan sus nutrientes de los compuestos orgánicos son organótrofos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que los organismos pueden ser fotolitótrofos, fotoorganótrofos, quimiolitótrofos o quimioorganótrofos, dependiendo obviamente de dónde sacan la luz y de dónde sacan el carbono. Por ejemplo, el organismo que nosotros habíamos nombrado fotosintético, como una planta, obtiene como luz, o sea, como energía, perdón, la luz. Y los nutrientes los saca del suelo, del aire, pero son nutrientes inorgánicos. Eso quiere decir que una planta, por ejemplo, que hace fotosíntesis, es fotolitótrofa. La mayoría de los fotosintéticos que existen en la naturaleza son fotolitótrofos. Sin embargo, ¿por qué hacemos esta clasificación? Porque hay bacterias que son fotolitótrofas, pero hay otras que son fotoorganótrofas. O sea que no obtienen el carbono y los compuestos desde compuestos inorgánicos, sino orgánicos. O sea, absorben compuestos orgánicos, pero a la vez hacen fotosíntesis a través de la luz. Entonces, si bien todos los fotosintéticos son fotolitótrofos, en las bacterias hay bacterias fotosintéticas que son fotolitótrofas y otras que son fotoorganótrofas. En el caso de los heterótrofos que nosotros habíamos visto al principio, son organismos que obtienen como fuente de energía la energía que está contenida en los compuestos químicos. Y la fuente de carbono también de los compuestos químicos. O sea, nosotros que somos heterótrofos somos quimioorganótrofos. Un hongo es quimioorganótrofo, la mayoría de los protistas son quimioorganótrofos y obtienen, vuelvo a decir lo mismo, de energía química, la energía y los compuestos, o sea, el carbono de los compuestos orgánicos. Sin embargo, hay bacterias que son quimiolitótrofas, que obtienen la energía desde los compuestos químicos, pero la fuente de carbono viene de compuestos inorgánicos. Y a veces estas bacterias hacen otros procesos distintos, como son, no sé, la quimiosíntesis, que no existe directamente en otros reinos de la naturaleza. Solo existen las bacterias. Por eso, el cuadrito que ustedes tienen de clasificación de estas bacterias, a modo de ejemplo tienen acá, les dice lo que acabamos de ver. Las bacterias que son fotolitótrofas, foto porque obtienen la energía de la luz, litótrofos, la fuente de carbón de compuestos inorgánicos. ¿Sí? Si son quimiolitótrofos, energía de compuestos químicos, pero la materia de compuestos inorgánicos. Fotoorganótrofos, dijimos que la palabra organótrofos era de compuestos orgánicos, si es fotoorganótrofos, energía de la luz y compuestos orgánicos, o si es quimiorganótrofo, reacciones químicas para la fuente de energía y también de compuestos orgánicos, el carbono. ¿Se entiende? Sí, profe. En Tecnicatura vemos hasta las bacterias patogénicas, algo así, que Hasta salían en el esto, ¿ven? cuadernillo. O Hasta sea, acá, ¿ven hasta el esto? otro cuadrito no. No, el otro cuadrito sí, miren, ven hasta acá, que es lo que hemos visto ahora, lo que pasa es que esto sigue cada uno de los grupos en odonto. Esto es la parte teórica. Lo único que vamos a repasar para que lo podamos hacer con unas láminas son las bacterias patógenas que entran todos, en técnicas también, por eso lo tienen en el cuadernillo. Entra lo que está en el cuadernillo, siempre de cada uno. Ese cuadrito de las bacterias patógenas son un cuadrito de ejemplos de todo lo que hemos visto de la clasificación, que obviamente lo vamos a ver todos juntos, pero en la clasificación de la organización de toda la estructura bacteriana, la reproducción y la nutrición, Tecnicatura estudia hasta este cuadrito. En odonto vamos a ver ejemplos de cada uno de estos grupos, no así los ejemplos nombrados como en el cuadrito de Curtis, sino que hace cada uno y algunas reacciones de tipo y modelo, que muchas de estas reacciones son reacciones redox que han visto en orgánica, o sea, en química, perdón, no en orgánica, en química inorgánica están viendo ahora en la reacción 3, en la unidad 3. Yo sé que ustedes no ven redox como cómo igualarlas, pero sí ven ecuaciones redox porque, por ejemplo, en química ustedes ya han visto formación de compuestos, ¿o no?
Sí, O sea, han visto como un nitrógeno y un oxígeno forman un óxido nítrico. Bueno, esa reacción es una reacción que se llama de óxido-reducción o redox, que es mientras que uno se oxida, otro se reduce, quiere decir, intercambian electrones y a través de esas reacciones uno obtiene energía o el otro obtiene energía y el otro la cede. Bueno, dentro de las reacciones específicas, con Odonto vemos la semana que viene algunos ejemplos, mientras que ya igual la Gaby les va a decir bien, porque lo vamos a dividir por días el trabajo que van a hacer, solo les queda un pequeño meet a todos en general para ver los ejemplos de las bacterias que son patógenas, pero hasta este cuadrito entre los dos, o sea, los ejemplos de cada uno de estos 4 grupos. Yo les digo la verdad, hace mucho que ni en odonto ni en técnico veo una pregunta tan rebuscada como para decirles, no sé, que sepan diferenciar que una bacteria, no sé, verde no sulfuria, qué tipo de mecanismo es, o ponerles un ejemplo de qué alcohol está sacando el tipo de compuesto, ¿sí? Porque son los dadores de electrones que entregan la fuente de carbono. O sea, es más importante, como les digo, este cuadro que vimos, qué hace cada uno como para poder identificar de dónde saca la energía, de dónde saca la fuente de carbono, que cada uno de los ejemplos puntuales. Sin embargo, siempre les digo lo mismo, por más de que no lo haya visto en el examen, no quiere decir que este año no se les cante ponerlo, porque este cuadrito así tal cual está en Curtis. Así que este cuadrito tal cual entra para cualquiera de los 2 exámenes porque está en el contenido a estudiar. ¿Sí? Sí, profe. sí. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta, consulta? No, No, yo yo no. entendí. Bueno, genial entonces. Este fin de semana, mañana pasado, les voy a subir la unidad siguiente, que es la unidad de protistas, porque la semana que viene van a tener un trabajo combinado, o sea, vamos a terminar esta unidad, van a hacer el TP, corregirlo, pero van a tener una clase en la cual vamos a empezar una pequeña partecita de la otra unidad, que es la unidad 11, ¿sí? Así que esténse atentas que se los voy a subir hoy mañana, perdón, a la tarde, o a más tardar el sábado. Y por otro lado, el examen de esto es la semana que viene, no la otra, y entran 3 unidades. Virus, que ya lo vieron, diversidad biológica también, o sea, la unidad 8 y 9, y esta junta. O sea, que rinden 3 unidades juntas, pero no es la semana que viene el examen, sino la otra. Ya obviamente la Gaby les va a avisar bien el día, todo, pero para que ya más o menos se vayan haciendo un esquema mental. Bueno, espero que tengan una hermosa tarde, que disfruten de la tarde larga que les queda, que creo que tienen las otras 2 materias también, así que bueno, a despejarse un ratito y a continuar con pilas. Nos vemos. Chau, Gracias, chau. profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.